Bienvenidos un dúo a Mu S a su canal favorito donde desentrao más menosamos los secretos Mu S jugosos del mundo del espectáculo turco. Yo soy y estoy AQU como siempre listo para sumergirnos en dramas, romances y bueno, a veces, rupturas que nos dejan con la boca abierta. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un banquete digno de los Mu S glotones del chisme. Vamos a explorar esas relaciones de ensueño más menos o que por un motivo u otro, no llegaron a buen puerto. Vamos a analizar esas confesiones impactantes, esas indirectas y esos rumores que han sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco. Y el título no mentua, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, una pareja que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N, nos hizo creer en el amor verdadero y cuya separación superíndice 3N, aún hoy, sigue generando olas de especulación superíndice 3N y seamos honestos, de dolor entre sus fans. Copyright pasu superíndice 3 realmente entre ellos? ¿Hubo incomprensión superíndice 3N? ¿Intervino la presión superíndice 3N medio tica? ¿Fueron los celos, la ambición superíndice 3N o simplemente una incompatibilidad a largo plazo? Vamos a descubrirlo o al menos vamos a intentarlo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, análisis y teorías conspirativas, no olviden suscribirse al canal. Ya sabes. Dale al botoncito rojo de abajo, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Recuerda que AQU siempre te traemos las primicias, los secretos mejor guardados y los rumores Mu S candentes del espectáculo turco. Y por supuesto, du copyright janos un comentario al final con tu, donos copyright opinas de todo este salseo turco. Tu opinión superíndice 3N nos importa mucho. Queremos saber copyright parejas te marcaron, copyright rupturas te rompieron el corazón superíndice 3N y copyright rumores te parecen Mu S creíbles. Ahora sin Mu S preúmbulos, abrocho copyright se los cinturones porque este viaje por las relaciones turcas fallidas es a punto de comenzar. Vamos a desentrar más menos los secretos de esas parejas que nos hicieron creer en el amor eterno y que, de repente, nos dejaron con el corazón superíndice 3N roto y la sensación superíndice 3N de que todo era una farsa. Comencemos. Comencemos con la pareja de la que ya hemos hablado, pero que nunca nos cansamos de hablar, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, la pareja que surgió superíndice 3 del set de Senu con diéresis al cap. Esta serie una comedia romántica que conquistó superíndice 3 al mundo con su encanto, sus paisajes idílicos y sobre todo, con la química explosiva entre sus protagonistas, fue la chispa que encendió superíndice 3 el amor entre estos dos talentosos actores. Senu con diéresis al cap es una serie que a simple vista, parece la típica comedia romántica sin mayores pretensiones. Sin embargo, debajo de la superficie azucarada, se esconden temas Mu S profundos como la lucha de clases, la ambición superíndice 3N, la importancia de los sueños más menosos y la búsqueda de la felicidad. La serie sigue la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños más menosos de convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío, calculador y obsesionado con el trabajo que necesita una relación superíndice 3N falsa para un negocio importante. Lo que comienza como un simple contrato, una farsa con fines comerciales, termina transformándose en una historia de amor genuina, llena de obstáculos, malentendidos, momentos de ternura desbordante y por supuesto, mucho drama. La serie pertenece al GEU Copyright Nero de comedia romántica, pero también Copyright N tiene toques de drama, especialmente en los momentos Mu S difíciles de la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan, cuando los secretos del pasado salen a la luz y ponen a prueba su amor. Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin eran los protagonistas indiscutibles, el alma de la serie. Hande le daba vida a Eda, una chica dulce, luchadora, independiente, con un corazón superíndice 3N enorme y una sonrisa contagiosa. Kerem interpretaba a Serkan, un hombre ambicioso, reservado, con dificultades para expresar sus sentimientos, obsesionado con el control y con una armadura emocional casi impenetrable. La química entre ellos era innegable, palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Se notaba que se divertían juntos, que se entendían a la perfección superíndice 3N y que había una conexión superíndice 3N genuina entre ellos. Lo que hizo especial a esta pareja, lo que los elevó superíndice 3 por encima de otras parejas televisivas, fue la naturalidad con la que interpretaban sus papeles y la evidente conexión superíndice 3N que tenían. No parecua actuación superíndice 3N, parecua que realmente estaban enamorados.
Los rumores de un romance fuera de la pantalla eran constantes, alimentados por sus miradas celulidas, sus sonrisas cómplices y sus interacciones juguetonas en las redes sociales. Y finalmente después copyright ese de meses de especulaciones, de negaciones a medias y de jueguitos medio ticos, confirmaron su relación superíndice 3N. Sus seguidores enloquecieron. Se convirtieron en una de las parejas queridas, seguidas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Sus fotos juntos en redes sociales acumulaban millones de me gusta y comentarios. Eran la pareja perfecta, la encarnación superíndice 3N del amor verdadero, el ejemplo de que los cuentos de hadas existen. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis en la relación superíndice 3N. Los fans alarmados comenzaron a analizar cada uno de sus movimientos, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. Pero la realidad era innegable, algo no andaba bien. Y lamentablemente los rumores se confirmaron, Hande y Kerem habían roto. La noticia impactó superíndice 3 a sus fans, quienes no podían creer que una relación superíndice 3N tan aparentemente su superíndice 3 lida, tan idílica, tan perfecta, hubiera llegado a su fin. ¿Q copyright para su superíndice 3 realmente? ¿CUL fue el detonante de la ruptura? Bueno, las razones exactas de la separación superíndice 3N nunca se hicieron públicas, al menos no de forma oficial. Ambas partes mantuvieron un silencio respetuoso, evitando entrar en detalles y protegiendo su intimidad. Pero surgieron varias teorías, algunas creíbles que otras, algunas sensatas que otras, y algunas directamente descabelladas. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y prioridades. Se decía que Hande estaba enfocada en su carrera como actriz y modelo, mientras que Kerem tenía aspiraciones de producir y dirigir sus propios proyectos. Otros mencionaban la presión superíndice 3N medio tica y el acoso constante de los paparazzi. La pareja era seguida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Y también copyright hubo quienes sugirieron que la intensa carga de trabajo y los compromisos profesionales de ambos habían afectado la relación superíndice 3N. Viajes constantes, largas jornadas de rodaje, falta de tiempo para estar juntos, todo esto pudo haber contribuido al desgaste de la relación superíndice 3N. Y aquí es donde entra en juego la confesión que menciono, vamos en el título, ese elemento que aún más menos ha de un poco ese de drama a esta historia ya de por su dramúltica. Si bien Kerem nunca ha dicho explícitamente que Hande no lo entendua, en varias entrevistas después copyright ese de la ruptura ha hecho comentarios que sugieren cierta falta de comprensión superíndice 3N o de conexión superíndice 3N en algunos aspectos de su relación superíndice 3N. Ha hablado de la importancia de la comunicación superíndice 3N y la empatia en una pareja, de la necesidad de estar en la misma sintonía, de compartir valores y objetivos. Y ha insinuado que tal vez no siempre lograron estar en la misma onda. Son declaraciones sutiles, ambiguas, que se pueden interpretar de diferentes maneras, claro, pero que analizadas en conjunto, dan a entender que hubo problemas de comunicación superíndice 3N o de entendimiento entre ellos. El fin del amor, al parecer, pudo deberse a una acumulación superíndice 3N de pequeños más menos os desencuentros, a una falta de comprensión superíndice 3N mutua que con el tiempo, erosión superíndice 3 la relación superíndice 3N y termino superíndice 3 por desgastarla. Pero no todo esto perdido, mis queridos fans. A pesar de la ruptura, Hande y Kerem siguen siendo amigos y se tienen un gran respeto mutuo. Han demostrado madurez y profesionalidad, evitando polu copyright micas y manteniendo una actitud cordial en público. Q copyright N sabe tal vez en el futuro cuando las heridas hayan sanado y las aguas se hayan calmado, vuelvan a encontrarse y a darse una segunda oportunidad. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Ahora pasemos a otra serie que nos dejó superíndice 3 con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o debido al drama que se vivió superíndice 3 tanto en la pantalla como, aparentemente, fuera de ella, U con Dieres y Sucur. U con Dieres y Sucur es una serie de acción superíndice 3N y drama criminal que narra la historia de la familia Koupárrafo Oval, una familia poderosa que controla el barrio de U con Dieres y Sucur, un distrito peligroso de Estambul. La serie se centra en Yamal Párrafo Koupárrafo Oval, el hijo menor de la familia,
quien regresa a U con diéresis Sucur despu copyright S de aún más menos os de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio para protegerlo de una nueva banda rival. La serie estu llena de acción superíndice 3N, intriga, traición superíndice 3N y por supuesto, mucho drama familiar. Es una serie adictiva con personajes complejos y una trama que te mantiene en vilo desde el primer capítulo. Si bien U con diéresis Sucur no es una serie romántica per se, las relaciones amorosas juegan un papel importante en la trama. Y una de las parejas mu s queridas y a la vez mu s problemáticas de la serie fue la formada por Yamau Párrafo, interpretado por el talentosísimo Aras Bulut y Grado Sinemli, y Sena, interpretada por la bellísima Dylan U con diéresis y U Párrafo Ekdeniz. La relación superíndice 3N entre Yamau Párrafo y Sena es intensa, apasionada y llena de altibajos. Se aman profundamente pero también copyright N tienen muchos problemas para estar juntos. La vida de Yamau Párrafo en U con diéresis Sucur, llena de violencia y peligro, afecta inevitablemente su relación superíndice 3N con Sena. Ella intenta apoyarlo y comprenderlo, pero a menudo se siente frustrada y asustada por el mundo en el que vive. Es una relación superíndice 3N tu superíndice 3 Sika, en cierto modo, pero también copyright N es una relación superíndice 3N llena de amor y de sacrificio. Lo que hace que esta pareja sea relevante para nuestro tema de hoy es que al igual que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem, también copyright N hubo rumores de tensiones y problemas entre Aras y Dylan durante el rodaje de la serie. Si bien nunca se confirmaron oficialmente, se hablaba de diferencias creativas, de roces en el set y de una falta de química fuera de la pantalla. Se decua que Aras era un actor mu s tu superíndice 3 dico y perfeccionista, mientras que Dylan era mu s espontu, nea y creativa. Y que estas diferencias de estilo han generado algunas fricciones entre ellos. Algunos incluso llegaron a decir que la intensidad de los personajes que interpretaban, y la carga emocional que suponía la serie, han afectado la relación superíndice 3N entre los actores. Es posible que la dificultad de separar la ficción superíndice 3N de la realidad, y la presión superíndice 3N de tener que interpretar escenas de amor y drama constantemente, hayan generado tensiones entre ellos. La línea entre la vida real y la ficción superíndice 3N a veces es muy delgada, y es fácil dejarse llevar por las emociones de los personajes. Independientemente de si estos rumores fueron ciertos o no, lo cierto es que la relación superíndice 3N entre Yamau Párrafo y Sena en U con diéresis Sucur es un claro ejemplo de CU superíndice 3 mo la vida puede interponerse en el amor. CU superíndice 3 mo los problemas externos, la violencia y el peligro pueden afectar incluso a las relaciones mu s fuertes. Y en cierto modo, esto también copyright N puede ser un reflejo de lo que ocurre en la vida real, donde las presiones del trabajo, la fama y el entorno pueden influir en las relaciones personales. Y para terminar nuestro recorrido por las relaciones turcas fallidas, vamos a hablar de una serie que si bien no es tan reciente como las anteriores, sigue siendo un clásico y un referente del drama turco, Aşk Memnu. Aşk Memnu es una serie dramática que adapta una novela clásica turca del mismo nombre. La serie narra la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino joven y apuesto de Adnan, y ambos comienzan una aventura amorosa secreta que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Es una historia de pasión superíndice 3N, de traición superíndice 3N, de ambición superíndice 3N desmedida y de secretos inconfesables. La serie explora temas como el amor, la pasión superíndice 3N, la traición superíndice 3N, la ambición superíndice 3N y la hipocresía. Es una historia intensa y dramática que ha cautivado a audiencias de todo el mundo gracias a su ritmo trepidante, sus personajes complejos y sus giros inesperados. En Aşk Memnu la química entre Beren Saat, quien interpreta superíndice 3 a Biter, y Kuanu Párrafo Tatltui, quien interpreta superíndice 3 a Belul, era palpable, electrizante. Su interpretación superíndice 3N de una relación superíndice 3N prohibida, llena de deseo y culpa, fue magistral. Lograron transmitir la pasión superíndice 3N desenfrenada que sentó en sus personajes, así como el remordimiento y la angustia que les provocaba su traición superíndice 3N. Sin embargo, al igual que en los casos anteriores, también copyright N hubo rumores de tensiones y problemas entre los actores durante el rodaje de la serie. Se adecua que la intensidad de las escenas que tenían que interpretar, y la complejidad de sus personajes, han generado ciertas fricciones entre ellos.
También Copyright N se hablaba de celos profesionales y de competencia por destacar en la serie. Beren Saat ya era una estrella consagrada, mientras que Kwanu Parrafotatltui estaba en pleno ascenso. Y esta diferencia de estatus pudo haber generado algunas tensiones entre ellos. Es importante tener en cuenta que estos son solo rumores y especulaciones. Nunca se confirmó Superíndice 3 oficialmente que Beren Saat y Kwanu Parrafotatltui tuvieran problemas personales. Sin embargo, la simple existencia de estos rumores nos hace reflexionar sobre la presión Superíndice 3N que sufren los actores y actrices, especialmente cuando tienen que interpretar personajes complejos y relaciones intensas. La exigencia emocional de este tipo de papeles puede afectar la salud mental y el bienestar de los actores, y generar conflictos en el set de rodaje. Aik Memnu es un recordatorio de que las apariencias pueden engau más menos ar. De que el amor puede ser una fuerza destructiva. Y de que las relaciones, incluso las mur-s apasionadas, pueden verse afectadas por la envidia, la ambición Superíndice 3N y el ego. Es una lección Superíndice 3N sobre la fragilidad de las relaciones humanas y sobre la importancia de la honestidad y la lealtad. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por las relaciones turcas fallidas. Hemos analizado el caso de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, donde parece que hubo problemas de comunicación Superíndice 3N o de entendimiento. Hemos visto CU Superíndice 3 la violencia y el peligro afectaron la relación Superíndice 3N entre Yamau Párrafo y Sena en U con Dieres y Sukur. Y hemos reflexionado sobre la pasión Superíndice 3N y la traición Superíndice 3N en Aik Memnu. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre salen bien. A veces el amor no es suficiente. A veces las diferencias son irreconciliables. Y a veces simplemente las cosas no están destinadas a ser. Pero eso no significa que debamos renunciar al amor. Pero a pesar de todo, no debemos perder la esperanza en el amor. Porque al final, es lo que nos mueve y lo que le da sentido a la vida. El amor puede ser complicado, doloroso y decepcionante, pero también Copyright N puede ser maravilloso, gratificante y transformador. Y vale la pena correr el riesgo. Y bien, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto Copyright hacia Copyright Nolo. Recuerden que este es solo un análisis basado en rumores y especulaciones. La verdad, como siempre, solo la conocen los protagonistas. Pero eso no nos impide teorizar, analizar y chismosear un poco, ¿verdad? Ahora, CU Copyright, denme en los comentarios, ¿CU Copyright opinan de estas relaciones? ¿Creen que Hande y Kerem tenuan futuro? ¿Les gustaba la pareja de Yamau Párrafo y Sena en U con Dieres y Sukur? ¿Y CU Copyright les pareció Superíndice 3 la historia de Biter y Belul en Aik Memnu? Los leo con atención Superíndice 3N. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo, donde seguiremos desentrao más menos ando los secretos jugosos del mundo del espectáculo turco. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, el amor es como una telenovela turca, lleno de drama, pasión Superíndice 3N y giros inesperados.